En este vídeo vamos a ver el uso básico de los laboratorios virtuales de programación. En el campus virtual identificaremos este tipo de actividades mediante el icono que veis aquí. Vamos a, en concreto, utilizar este primer ejemplo, Hola Mundo, donde veremos las opciones básicas que nos ofrece la herramienta. Al entrar, lo primero que vamos a ver va a ser unas opciones de configuración y una descripción que nos ayuda a entender qué es exactamente lo que se nos está pidiendo. En cuanto a las opciones de configuración, en este caso, pues son muy simples. Simplemente indica el número máximo de archivos o de ficheros que va a constituir el programa que debemos escribir, un único archivo, y que vamos a utilizar la modalidad de trabajo individual. En cuanto a la descripción de la tarea, pues como veis también es muy sencilla. Lo que se nos pide es desarrollar un programa en lenguaje C que muestre por pantalla mensaje Hola Mundo. Además de esta pestaña de descripción, tenemos otras tres pestañas: entrega, editar, ver entrega, pero nos vamos a centrar en la opción editar, que nos va a servir fundamentalmente para poder escribir el código del programa, así como compilar y ejecutar nuestro programa y finalmente evaluar el programa. Vamos a pulsar en actividad, en editar, perdón, y lo primero que nos va a pedir es el nombre del archivo o del fichero donde vamos a guardar nuestro código. El nombre puede ser cualquiera, pero sí es requisito que la extensión sea consistente con el lenguaje de programación que vayamos a utilizar. En nuestro caso vamos a utilizar lenguaje C, así que pues le damos un nombre cualquiera, por ejemplo, Hola Mundo, y indicamos que la extensión sea .c. Le damos OK y ya tendríamos nuestro archivo preparado para incluir el código que queramos. Bueno, en esta barra de herramientas tenemos distintas opciones. Esta de aquí es muy aconsejable porque nos va a facilitar la escritura de nuestro programa. Básicamente lo que va a hacer va a ser ampliar el editor para que ocupe la pantalla completa y ahí podamos ver cómodamente el código que vayamos escribiendo. A la derecha del editor tenemos una ventana que podemos pues, ampliar si queremos para ver pues, más contenido. En este caso el contenido es muy escueto. Bueno, en la barra de herramientas tenemos más opciones. Otra opción es esta que extiende la barra de herramientas de manera que vemos más botones. Este nos va a servir para guardar el archivo. Realmente lo guardamos en el propio campus virtual. Guardar es necesario antes de compilar y antes de evaluar nuestra actividad. De hecho, ese es el motivo por el que estos dos botones por ahora están deshabilitados, porque no tenemos nada guardado. ¿Veis? En el momento en que guardo, aunque no haya ningún código, ya estos dos botones me permitirían en principio compilar, aunque por ahora no tiene sentido porque no tengo escrito nada. Estos son los dos botones principales de este grupo. Estos otros no tienen importancia. Con respecto al siguiente grupo, pues sería para manejar el o los archivos que constituyen nuestra actividad. Con este botón me aparece una ventana a la izquierda donde aparecería la lista de todos los ficheros que componen esta actividad, que como ya hemos visto que en nuestro caso es un único archivo. Este otro botón nos sirve para añadir un nuevo archivo a esa lista. Como el requisito es que solo utilicemos un archivo, pues aquí este botón aparece deshabilitado porque ya tenemos un archivo. Con este botón podríamos editar y cambiarle el nombre. ¿Vale? Por ejemplo, hola. Con este otro botón podríamos borrar el archivo. Nos pide confirmación y al borrarlo desaparece de la lista. Observamos que ahora ya el botón nuevo aparece habilitado porque no existe ningún archivo. Si le damos a nuevo, podríamos volver a incluir el archivo hola mundo. Este botón de aquí me sirve para importar código. Es decir, si yo ya tengo escrito un programa en código C en mi sistema local de almacenamiento, puedo importarlo desde aquí. Me aparecería mi sistema local de almacenamiento, elijo el archivo, por ejemplo este, le doy a abrir. Como ya hay un archivo, no me permite añadir uno nuevo, ¿vale? Aunque no está deshabilitado, da un error. Tendría que borrar el archivo que tengo y ahora ya sí podría importar
este, ¿vale? Me aparece con el nombre igual al del archivo que he importado. Si lo quiero cambiar, me vengo aquí, pongo hola mundo y ya lo tendría, ¿vale? Aquí pues podríamos ponerlo así. Este botón está deshabilitado porque, igual que pasaba con compilar y evaluar, es necesario guardar antes de descargar. Descargarlo lo que hace es descargar todos los archivos mediante un zip, un archivo comprimido. Aquí podríamos cambiar el tamaño de la fuente, podemos hacerlo más grande, más pequeña. Con esto, las típicas opciones de deshacer y rehacer. Aquí podemos seleccionar todo. Por ejemplo, si queremos trasladar el código a un editor externo, podríamos seleccionarlo desde aquí. Esta herramienta nos sirve para buscar texto dentro de nuestro código, para buscar y reemplazar, típicas opciones, para buscar el siguiente. Bueno, pues vamos ya a probar nuestro código. Una vez que lo tenemos guardado, podemos compilarlo. Si vamos a suponer que hay algún error, compilo, guardo, compilo, y lo que nos mostrará es el error que hay, que me indica que aquí falta un punto y coma. Una vez que modifico el programa, lo guardo, ahora al compilarlo y ejecutarlo, ahora ya sí me mostraría el mensaje hola mundo. Una vez que yo he visto que mi programa funciona, estoy en disposición de evaluar mi programa. Para eso utilizo este botón de aquí. Al hacer clic ahí, lo que hará el sistema es contrastar todos los casos de prueba con la salida de nuestro programa para ver que coincide o no cada uno de ellos. En este ejemplo tan simple, solo hay un caso de prueba, que es comprobar que la salida de nuestro programa coincide con la esperada hola mundo. Es esencial que nuestra salida coincida exactamente, literalmente, con la esperada. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, en vez de poner M en mayúscula, hubiéramos puesto M en minúscula, al guardar y evaluar, veremos que el test ha fallado. Lo que nos indica aquí que en el test 1, la salida que hemos generado nosotros con nuestro programa es esta, hola mundo, y la salida esperada sería esta, hola mundo con la M en mayúscula. Por lo tanto, no es exacto y nos da un error. Es más, incluso aunque yo incluyo un espacio al final que en principio no es relevante, si yo compilo y evalúo, también me da un error. Este es más difícil de detectar porque aparentemente son iguales, pero observad que aquí he incluido un espacio y la salida esperada no incluye ese espacio. Bien. También podéis ver que se indica el número de evaluaciones que llevamos. Eso puede ser importante porque a veces se puede configurar la actividad para que a partir de un número de evaluaciones haya una penalización. Bien, y ya tendríamos nuestro ejercicio completado.